Empezando. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal les va? Bien, profe. Muy bien, ¿cómo va su lluviosa o acalorada semana? Ya ni se sabe, ¿verdad? Ay, más o menos, ahí vamos. Muy bien, chicos, pregunta importante. ¿A qué estamos el día de hoy? Chicos, 8 de junio. 8, 8 de junio. Industrial automotriz, asistencia y nos vamos al 8 de junio. Muy bien, vamos a hacer el pase de lista. ¿Qué nos piden? Si gustan, pueden apagar su camarita, no hay ningún problema. Creo que Betty está en el trabajo, no estoy seguro, pero sí. Sí, ¿verdad? Si gusta, puede apagar su cámara, Betty, no hay ningún problema. Igual si puede ir respondiendo, se lo agradecería mucho. Ahí va. Entonces, Acosta Emanuel. Presente. Briones María Guadalupe, Presente. Castro Beatriz, creo que es su compañera Betty, ¿verdad? Sí, Sí, Betty profe. Castro, eso es. Contreras Juana María, Presente. Fregoso Ana Valeria, Presente. Gutiérrez Magdalena, Gutiérrez, Presente. es que dije, estoy seguro que sí entró. Martínez Luis Antonio, Presente, profe. Mejía Josué Osvaldo, Mendieta Víctor Hugo, Presente, profe. Padilla Emanuel, Torres Kevin Uriel y Zúñiga David Iván. Presente. David Iván dijo presente, Sí, presente. que creo que se ve muy bajito, Sí, pero sí. ahí está. Ok, muy bien, entonces creo que son todos, así es que procedemos a cerrar. Y chicos, buenas noches. Permítanme. Uy, una disculpa. ¿Qué les iba a decir? Sí, ya me acordé. Chicos, fíjense que me han estado comentando desde coordinación que les dé una indicación. Entonces, primero se las doy aquí, después la voy a publicar, porque pues sí, la tengo que publicar. Ustedes se recordarán, si recordarán, chicos, yo publico un foro de pase de lista para aquellos jóvenes que pues no puedan responder su asistencia, responder presente, porque a lo mejor pues evidentemente no se pudieron conectar. Pero ustedes saben y ya se les ha hecho llegar la información de que si no se presentan a la clase virtual, están obligados a escribir un reporte de la misma clase una vez que se publica en línea. Bueno, una vez dicho esto de que pues se va a publicar y si ustedes de las personas que lo está viendo, una vez ya publicada, pues la indicación es que usted haga un reporte escrito de lo que trató la propia clase, sea en Word, me parece, o PDF.
La cuestión es que, pues muchos dirán, bueno, yo he estado haciendo mi reporte, ya esta es la cuarta semana, pero pues dirán, ¿dónde, pues ahora dónde hago, dónde subo dicha tarea, dicho reporte? Bueno, pues para poder hacerlo, usted puede subirlo en el propio foro del pase de lista. Recuerden que debajo del link de cada clase videograbada está un foro donde dice asistencia y ya está la fecha. Por ejemplo, el foro de hoy en semana 4, pues asistencia 8 de junio 2023. Usted entra y ahí no va a poner solamente presente, va a subir el documento referente al reporte de la clase para que pueda tener una asistencia adecuada. Habiendo dicho esto, ¿alguna duda, pregunta, aclaración, chicos, chiques, alumnos? ¿No? Luis dice que bien, espero hable por el grupo. Muy bien, chicos, antes de pasar a la actividad que tenemos pensada para el día de hoy, les había comentado en la clase pasada que pues vamos a estar viendo teorías que obviamente hablen del origen de la ética, pero no solamente vamos a estar abordando eso, las teorías, sino que también tipos de ética. Y en este caso, mm, pues vamos a hablar justamente de lo que son tipos de ética más allá de teorías. Pero lo que sí es que, además de eso, les voy a compartir un caso. Vamos a hablar de un caso. Quiero escuchar sus opiniones, qué saben, qué opinan, qué harían ustedes en este caso, porque además de ello lo vamos a equiparar con el por qué es importante los otros tipos de ética. Permítanme, es filosofía y ética profesional, ¿verdad? Ah, muy bien, les decía que les voy a hablar de un caso que pues ya hace algún tiempo estuvo, bueno, no sucediendo, sino que sucedió. Y a partir de ahí, primero, pues me gustaría ir conociendo parte de lo que ustedes pues hayan conocido. No sé, primero que nada, les voy a hablar así rápido. Si alguno conoce o ha escuchado sobre el caso de Claudia Mijangos. ¿Conocen el caso de Claudia Mijangos? No, Es la profe, que mató a no. sus hijos, ¿no? Sí, por ahí va. Eh, ¿Quién lo dijo? Fue Ana Valeria, ¿verdad? La que dijo de él que había matado a sus hijos, ¿verdad? Sí. Eso es. Bueno, usted sí lo conoce, más o menos, estoy seguro, tal vez no todo, pero sus compañeros como Juana María dice que no. A lo mejor la conocen como la Hiena de Querétaro, tal vez no la conocen, pero pues, ¿qué les parece si vemos el caso y sobre todo de qué trata y qué harían ustedes? Porque sí, les voy a preguntar una vez que termine de verlo, ¿qué harían ustedes en este caso? Primero que nada, no, este no es, permítanme, te lo vamos a ver al ratito después, este de aquí. Primero que nada, chicos, vamos a hablar de el caso, pues, como les dije, de Claudia Mijangos, que es la señora que está en pantalla. Este documento es de pues, un artículo que ustedes pueden encontrar en internet. La verdad es que no tiene mucha ciencia, pero lo he dejado porque tiene ciertas partes de información que no está completa. Entonces, para fines didácticos de esta clase, nos va a ayudar mucho primero esta información incompleta.
Bueno, primero, como les dije, a lo mejor la recuerdan más por este seudónimo, la Hiena de Querétaro. ¿Quién es y por qué mató a sus 3 hijos? Ella es Claudia Mijangos, a quien apodan como la Hiena de Querétaro. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el preámbulo de la noticia nos dice que Claudia tenía una vida acomodada, daba catecismo y su vida era bastante tranquila. Esto hasta que ultimó a puñaladas a sus 3 hijos y a partir de ahí fue apodada como la Hiena de Querétaro. Ya desde aquí nos marca pues una situación muy importante con ella, porque pues, como ustedes verán, pues ya nos dice a grosso modo por qué la llamaban o por qué la apodan la Hiena de Querétaro. Primero, ¿quién era Claudia Mijangos? Bueno, primero, el antecedente de lo que sucedió, el hecho suscitado fue en Querétaro, obviamente, donde la ya citada Claudia Mijangos es una mujer quien, a pesar de estar apegada a la religión, no sé si ustedes vieron, pero creo que hasta era catequista, sí, daba catecismo, aquí lo dice. Entonces, tener un apego muy grande a su religión, pues a pesar de ello tuvo 3 hijos, pero les quitó la vida. Todo esto sucedido en el cercano año de 1989. ¿Quién era Claudia Mijangos? Una breve reseña. Claudia Mijangos, nacida en Mazatlán, Sinaloa, en el año de 1956, estudió comercio y fue coronada como reina de belleza en el propio Mazatlán, Sinaloa, en la tierra donde ella nació. Pero a pesar de eso, tiempo después, pues formó su propia familia. Esto hay que resaltarlo porque a veces muchas reinas de belleza, pues por lo mismo no quieren ser, eh, pues tener esta convención social. Ahora, ¿qué más pasa con ella? Se casó con Alfredo Castaños. En el margen del matrimonio, ambos tuvieron 3 hijos, pero hubo una situación donde murieron los padres de ella, así que ella junto a su esposo decidieron pues mudarse a Querétaro. Cambiaron Mazatlán, Sinaloa y se fueron a la ciudad de Querétaro, donde pues ella, aprovechando sus dotes de fama y de modelo, bueno, no de modelo, sino de Miss Mazatlán, y además sus conocimientos a nivel de comercio, pues decidió abrir una tienda de ropa. Teniendo entonces una vida acomodada, no solo por la propia, pues no solo por la propia, eh, no solo por el negocio, pero no era la palabra que buscaba, no solo por el negocio que ella tenía, sino que también gracias a una herencia que ella recibió de sus padres, pues tuvieron pues una vida bastante acomodada. Este caso, chicos, pues como podrán ver ya desde el nombre y el qué pasó, pues creo que se pueden dar cuenta que es un caso que causó mucha polémica. Estamos hablando de una mujer que en efecto acabó con la vida de sus 3 hijos. Entonces, pues sí, causó polémica, llamó la atención de los medios de comunicación. En televisión hablaban de este caso, pero pues sobre todo asombró a las personas que rodeaban a la mujer. ¿Por qué? Pues porque se caracterizó por ser una persona bastante tranquila, la describían como una mujer muy apegada a sus creencias religiosas, aplicaba mucho lo que era el catolicismo y pues tan apegada estaba que daba catecismo en una pequeña iglesia, pues de ahí mismo de Querétaro. Este dato es importante, chicos, que ella daba el catecismo, es importante porque esto aporta
a que algunas personas aseguran que ahí fue donde conoció al padre Ramón. No, no es este personaje de la tele, el sacerdote encargado de la iglesia ahí en Querétaro, del cual pues dicen que ella se enamoró y durante un tiempo fue amante del mismo. Ojo en este detalle, chicos. Estamos hablando que pues el sacerdote rompía sus votos y tenía una relación extramarital con Claudia Mijangos, que ya tenía 3 hijos. ¿Por qué la apodaron como la Hiena de Querétaro? Es ahí donde nos remontamos al 24 de abril del ya mencionado cercano año de 1989, donde Claudia tuvo una discusión con su esposo, al menos eso es lo que se presume, donde pues terminó todo en tragedia. Pues después de todo eso, la mujer apuñaló a sus 3 hijos, quienes eran de nombre Alfredo Antonio, Claudia María y Ana Belén. En la foto podemos ver a una de sus hijas señalada en el recuadro. Se dijo que su primera víctima era su hijo Alfredo, quien tenía en ese momento 6 años de edad, a quien pues como se relata, pues le cortó la mano izquierda. Obviamente el niño empezó a gritar, sus hermanos despertaron y le pidieron a su madre que pues ya no siguiera, porque pues imagínense, bueno, mejor no se imaginen, pero pues la escena era muy, muy dantesca. Sin embargo, ella tomó otro cuchillo y de igual manera empezó a atacarlos a ellos, apuñalando a la hija mayor en 6 ocasiones y a otra pequeña de 9 años en el corazón. La empezó a apuñalar. Aquí está la hija. ¿Mm? También ella fue apuñalada, los 3 fueron apuñalados. Ahora aquí cabe indicar que en su primer declaración, la mujer acusó al padre Ramón de manipular su mente, provocar las peleas con su esposo, y esto es importante. También lo acusó de que él le dijo a ella que tenía que matar a sus hijos. Sin embargo, más tarde confesó el crimen, por lo que le realizaron exámenes psicológicos que determinaron que la hiena padece epilepsia del lóbulo temporal. Este dato es importantísimo, acompañado de una personalidad tipo paranoide. Incluso se llegó a decir que la mujer aseguraba no recordar nada y que hablaba de sus hijos como si aún estuvieran vivos. Además que escuchaba voces en su cabeza después de el crimen. Esto es importante. Escuchaba voces aún después de el crimen. Y pues bueno, hasta aquí la crónica de los hechos de lo que ocurrió en Querétaro en 1989. Esta mujer que vemos en pantalla, pues se encargó de terminar con la vida de sus 3 hijos. Ya a grosso modo ya lo vieron, hay quien ya lo conocía. Hay ciertos huecos que pues consideré dejar. Sí, no les dije toda la información que se ha sabido del caso, porque primero quiero preguntarles, ¿qué opinan del caso? Y segundo, ¿qué harían ustedes para sancionarla? Es decir, ¿cómo procederían si ustedes tuvieran la oportunidad de generar un castigo, de sancionar a la señora Llena? ¿Qué harían ustedes? Entonces, chicos, ¿quién opina primero? Tic, tac, tic, tac. No, nadie. Vamos a ver. Gutiérrez, yo le invoco.
¿Me escucha, profe? ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Bueno, primero que nada creo que dependiendo de las condiciones, manejaremos este caso. Para empezar, la señora estaba enferma mentalmente, pero no se la había diagnosticado a tiempo, así que es un punto favorable y desfavorable. Por otro lado, las tres muertes de los niños en menores de edad, así que yo indicaría mm, pues que estuviera recluida en un hospital psiquiátrico, alejada de la gente y que sea cadena perpetua. Bueno, a mi parecer. Ujú. Usted le daría una pena entonces muy amplia, oiga. Pues sí, pero esto también tomamos en cuenta la vida de los niños, ¿verdad? Bueno, yo opino eso. Ujú. Sí, no es Podría, sencillo. o podría regularse en apenas unos años, bajarse dependiendo de cómo sea su tratamiento y se vaya mejorando, ¿no? Porque como mencionaba que han inclusive después de haberlos matado, escuché a veces, esto quiere decir de que pues estaba en un deterioro mental Ujú, muy mal. Así que yo como juez hubiesen puesto pues una pena de varios años, ya con esos años, ver cómo ha avanzado y si ha empeorado, pues tenerla en cuenta. Si ha mejorado, tratarla de hacer una reinserción social para que se adaptara a la sociedad. Así yo lo veo. ujú, ujú. Muy bien. Habla de una cuestión no solamente judicial, sino ver más aspectos y sobre todo la capacidad de reinserción. Muy Mm. bien, Gutiérrez. ¿Quién más? ¿Quién más desea opinar que pueda opinar? Oiga, pero sí estuvo bajo tratamiento psiquiátrico, porque se supone que la mujer ya está libre, ¿no? Ya salió en libertad. Entonces, ¿sí estuvo alguna vez en tratamiento psiquiátrico o solo estuvo presa como tal? Pues mire, de hecho, es parte de lo que es el análisis del caso, Ana Valeria. Porque, como usted sabe, ¿recuerden qué año salió? Como por el 2018, creo, Fue por ahí del 2019 2020. más o menos. Sí, no fue hace mucho. De hecho, hace unos añitos era la noticia que ya la habían liberado. Y pues mucha gente reaccionó pues, de forma muy violenta, ¿no? Por la naturaleza del crimen, porque pues sí, no es algo común, no es algo sencillo. Al final del día, pues estaba hablando de menores de edad que fueron pues víctimas. Entonces sí recuerdo que fue por ahí del 2020, porque creo que sí ya estaba la pandemia cuando pues la señora Mijangos fue liberada. Y ahorita sobre la pena que haya pasado es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Antes de responder su pregunta, Ana Valeria, por eso les pregunto a los demás, ¿qué opinan del caso? ¿Cómo lo resolverían? Y ahorita su compañera Gutiérrez pues dio un panorama donde pues buscaría, digamos, reinserción. Mencionó un detalle bien importante, pero antes de regresar, ¿alguien más? ¿No? Bueno, Betty está en el trabajo, no sé si pueda participar porque generalmente lo hace, pero Víctor, David, Emanuel, Juana, Kevin, Guadalupe, ¿qué opinan, chicos, antes de dar resolución? Bueno, yo primero pues haría una investigación a profundidad porque dice que empezó a escuchar voces ya después de que los asesinó y dice que Ujú, también el padre fue el que le influyó. También investigaríamos al padre y veríamos si es cierto, pero todo partiría de investigarlos a fondo. ujú, Y, y si, bueno, pues es que todo se trataría más de investigar si es verdad lo que están diciendo, porque ujú, como dice que empezó a escuchar voces después de que los asesinó, pues también es como saber si le crees o no.
De hecho, le digo algo, David. Sí, Recuerda que le dije que este artículo carece de muchos detalles. sí, Pues uno de esos detalles es que en otros reportes se señala que ella ya tenía pues esto de escuchar voces desde antes de que pasaran los crímenes. Primer dato, ella decía que, que lo acusó al sacerdote de que pues hiciera eso, pero hay otros reportes donde señalan que ella misma, Claudia Mijangos, entraba en ciertas crisis de ansiedad, tenía mucha desconfianza y paranoia, esto debido a que ella tenía, y esto lo dicen, tenía la impresión, estaba con el pensamiento y sabía ella o escuchaba que pues se iba a caer el cielo allá en Querétaro, que creo que desde que estaba en Sinaloa decían que ella tenía la impresión de que se iba a caer el cielo, que lo mencionó varias veces, que ella estaba pues en la calle normal, que de repente llegó a ver el cielo extraño, empezó a delirar y empezaba a decir que el cielo se iba a caer, inclusive a señalar que pues se iba a acabar Querétaro, que algo iba a pasar a Querétaro y que se iba a acabar. Entonces, eso de las voces ya había un antecedente desde antes de que ella pues ultimara a sus pequeños. entonces también ahí ya influiría en ella. Si sabe que tenía ese problema, también no acudió a atenderse. Dice, qué buena Sí, pregunta, qué buen señalamiento, David. Eh, Fíjese que hace no mucho, hace muy poquito, y esta pregunta me marcó. Sí les he dicho, ¿no? Que soy psicólogo clínico. Les sí, comento que en un proyecto de una compañía de ustedes escolarizado, pues les hice que hicieran entrevistas y demás. Y esta chica me hizo la pregunta más precisa y concisa de todo lo que he tenido en ese curso, mejor dicho, y con ellos. Y me preguntó, profesor, yo le tengo una pregunta, dígame cuál es su pregunta. ¿Cómo se ve la depresión? Wow, qué pregunta, muy buena. ¿Y sabe por qué saco a relucir esto, David? Porque si una persona con depresión muy difícilmente va a reconocer que la tiene, imagínese a alguien que tiene una percepción alterada de las cosas. Ujú. Para las personas que tienen algo como lo que pasó con la señora Mijangos, pues ella veía que se iba a caer el cielo, sabía que algo estaba mal, pero la cuestión con este tipo de cosas, chicos, es que limitan la autoconciencia. ¿En qué sentido la persona no sabe qué está pasando o al menos no es consciente de lo que está sucediendo? Ahora sí que como el meme que luego aparece, las personas pues ahora sí que tienen una percepción de la realidad bastante alterada al grado de que pues no pueden distinguir siquiera si es algo ficticio, no pueden decir si es real lo que están viendo y pues ¿alguien más, chicos? ¿No? ¿Nadie más? bueno, y también yo creo que no lo hubiera dejado salir. Yo sí lo hubiera dejado Mm. ahí. ¿Por qué, David? Porque pues es que siempre pueden recaer en las mismas, siempre pueden recaer y pues sí es un peligro ya para la sociedad. A menos que Es se le haya correcto. hecho un examen y se le diga que está bien, pero aún así puede recaer. Ujú. Yo porque siento que las personas ya no cambian, aunque tengan terapias y terapias, llega en un momento si la persona no acepta cómo es ni nada, siento que así como comenta mi compañera, ahí vuelve a recaer a lo mismo,
Ahora, si eso fue con su propia familia, sus propios hijos, ¿qué no se puede esperar con otras personas? Ujú. Buen señalamiento. Si eso le hizo a sus hijos, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿valdría la pena juntarla en población general, en una prisión, chicos? Antes que otra cosa, la pregunta. ¿Consideran entonces que ella hizo algo malo? Pregunta obvia, pero solo para estar en el mismo canal. Para mí sí. Ujú. Es que, por ejemplo, cuando hay personas que se drogan y tienen alucinaciones, cada droga son diferentes alucinaciones y su trastorno también es diferente. Hay que saber cómo se sentía ella en ese momento, hay que sentir lo que ella sentía. Es una de... Eso que usted acaba de decir, David, es la clave para entender este caso. Ujú. Así de sencillo. Ojo, si a mí me preguntan, también voy a decir lo mismo que ustedes. Fue un crimen, fue algo atroz inclusive. No solo fue un crimen, fue algo horrible. Ajá, el hecho de que, pues, decir, escuchar eso, que pues ella, como, pues teniendo más allá de la relación que tuvo con el sacerdote o no, pues fue atroz lo que hizo, más allá de si éste le aconsejó o no, y esto lo aclaro por ese punto porque vamos para allá, pero independientemente de eso, no le movemos, fue algo atroz, fue algo horrible, pero hay que ver aspectos más allá de simplemente si estuvo bien o estuvo mal. Y para poder ver esos aspectos, chicos, el tema de hoy no es en sí girando sobre lo que es el caso de la Llena de Querétaro, sino entender, ¿verdad? Dar una explicación, dar una explicación justamente a cómo vamos a proceder en un caso como ese desde los distintos tipos de ética, porque sí, chicos, hay más de una ética, aunque para esto ya hablamos, ya resolvimos que la ética, pues es el estudio filosófico que se encarga justamente de estudiar lo que es la moralidad. La moralidad, bueno, sí es este estudio del comportamiento bueno o humano, pero la ética busca profundizar más, busca entender, pues, o dar una objetivación. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la lectura, podemos caer en la doble moralidad y en el sentido de que, pues, a lo mejor yo pienso que esto está bien o pienso que está mal, pero dentro de mi moralidad y dentro de la naturaleza humana, puede llegar un punto en el que yo mismo contradiga eso que estoy pensando. Entonces, de entrada, con esto de las conductas antisociales, o sea, a lo mejor yo puedo decir que está mal, por ejemplo, robar, pero con la construcción doble moralista que puede llegar a haber, pues a lo mejor aunque yo diga que está mal, pues puede llegar al punto en el que ciertas circunstancias hagan que pues yo haga lo que yo estoy diciendo que está mal, pero entonces ya en ese punto ya no voy a decir que está mal porque ya lo hice. Entonces, es por eso que más allá del juicio ético, del juicio moralista, está el estudio de la ética para este tipo de circunstancias. Y es ahí que la ética se plantea dar sentido y significado a la vida del ser humano, como dando un orden a la propia vida a través de lo que se puede considerar como un comportamiento justo, que a su vez es una exigencia, que a diferencia de lo que imponen el derecho, los hábitos sociales o la simple moral, no obliga a causa de sanciones económicas o sociales. Por el contrario, obliga en razón del hecho de que se dirige al hombre como ser racional y libre. Es decir, la ética más allá del juicio superficial moralista
de si algo es bueno o es algo malo, pues se va a encargar de estudiar esta decisión, pero en torno a un ordenamiento del comportamiento, de qué tanto pues tenemos que accionar o ser capaces de hacer las cosas. Ahora, esto de las sanciones, primero, ¿por qué se va a sancionar? Y segundo, ¿tengo que sancionar igual en cada caso? Es lo que busca entender lo que es el estudio de la ética. Primero, entender el buen comportamiento, las cosas, pero sobre todo, pues, dar no un juicio, sino una aproximación más exacta de lo que se puede realizar o no se debe de realizar. Entonces, el ser humano sí es un ser libre, pero también además de ello es un ser racional que pues puede justamente ser pues consciente de lo que está haciendo y por ende lo que se busca es pues que tenga pues una sanción detrás, pero más allá de una sanción detrás, pues que se asuma la responsabilidad de el por qué se está realizando X o Y situación. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, Muy bien. Muy bien, entonces vamos a este punto que la ética no afecta solo el ámbito subjetivo o de las opciones personales, es decir, lo que les decía, no solo se trata no solo se trata de si algo es bueno o es malo o en qué momento es algo bueno o es algo malo, sino pues en el sentido de que cómo es que un comportamiento debe ser más allá de lo que es lo que consideramos de manera personal como algo bueno o algo malo, sin que haya una mutabilidad de las cosas, es decir, sin que haya este juicio erróneo de lo que yo considero bueno o malo. Es ahí donde entra la ética. También en lo que es este aspecto, desde lo que es pues la vida cotidiana también al juicio sobre leyes e instituciones fundamentales de nuestra sociedad. Pero más allá de todo eso, está el análisis de la responsabilidad individual. Es decir, no solamente de ver si algo es bueno o es algo malo, sino que también qué tanto somos capaces pues de asumir pues esa responsabilidad y de qué tanto estamos obligados a hacer las cosas. Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? Ahora, para entender este tipo pues, de situaciones, chicos, de responsabilidades y demás, para ello es que tenemos que ver las cosas no solamente desde un tipo de forma de resolución, sino desde varias formas, desde varios ámbitos. ¿Por qué? Porque pues como ustedes saben, pues el ser humano, hay varios ámbitos de su vida que son en los que se desenvuelve desde lo social, desde lo individual y sobre todo pues el asumir estas responsabilidades
pues van muy de la mano en el sentido de cómo resolvemos o cómo respondemos a esos juicios desde distintas maneras de afrontarlo. Ahora, para esto también hay que ver una cosa más. Vamos a ver los distintos tipos de ética, chicos, y desde aquí, de estas maneras de entender la ética, pues les voy a ir mencionando algunos detalles de justamente el caso que, pues el caso que estamos analizando. Primero que nada está la ética descriptiva, la ética normativa, la ética religiosa, ética laica. También está la ética cristiana, la ética de la virtud. Está también la ética médica, ética del fin de la vida, ética de los medios de comunicación y también la ética, ¿por qué no?, de los medios de comunicación y la ética en el ámbito deportivo. Ahora, vamos a partir sobre, o mejor dicho, el análisis desde la ética descriptiva y la ética normativa y si nos alcanza desde otra esfera ética. Primero, la ética descriptiva, ¿qué es y qué propone? Bueno, para la ética descriptiva, más allá de los modelos de ética donde algo es bueno o algo es malo, pues esta nos dice que el problema no es determinar lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo. La ética descriptiva lo que busca, como su nombre nos dice, es describir las acciones, comprender los mecanismos que determinan las decisiones humanas y pues hasta ahí. Es decir, desde la ética descriptiva, no podemos ser tajantes con que si una decisión fue buena o una acción fue mala. Para la ética descriptiva, eso queda en segundo plano. No está el juicio moral de decir, pues esto está bien, esto está mal, esto debió hacerse, esto no debió hacerse. Eso va más allá de cualquier cosa, ya que la ética descriptiva, pues lo que nos dice es que, pues no se trata de, pues no se trata de, ay, ¿cómo decirles? De juzgar, vaya, de dar este marco de juzgar las acciones, sino lo que se trata es de describir qué hizo que las personas llegaran a esa acción. Entonces, pues les decía, desde este tipo de ética, chicos, la cuestión es la siguiente. Sí, ya dijimos lo que hizo esta persona, pues es algo malo, pero desde la ética descriptiva sería no quedarnos con si es algo bueno o es algo malo, sino más bien con qué hizo que la persona actuara de esta manera. Ya vimos, por ejemplo, que pues hubo rasgos de un trastorno mental, ya vimos que hay ciertas cosas, pero ¿será suficiente para justificar la acción de la persona? Vamos a saltar la ética descriptiva para ligarnos con la ética normativa y responder eso. Pero primero, pues solamente definir que la ética descriptiva puede ser útil para verificar los límites y las posibilidades de comportamientos efectivos, pero permanece en silencio ante el problema normativo, es decir, no le importa la ética descriptiva de caer en este tropo de este comportamiento está bueno, esto es malo, sino entender qué pasó, ver si lo que sucedió es algo pues comprensible
si es algo que se puede justificar, pero no cae en la cuestión, pues, del hecho de, pues, de encasillar si algo estuvo bien o estuvo mal. Ahora, ¿de cuál sí se encarga de hacer este juicio? Bueno, pues la que sí se encarga de este tipo de juicios es justamente la ética normativa. Como su nombre nos dice, chicos, pues esta lo que hace es generar una norma respecto, pues, a los actos, es decir, contraria a la, pues, contraria a la descriptiva. Esta ética sí se encarga de decirnos si algo estuvo bien o estuvo mal. Esa es la gran diferencia. Pero no solamente se trata de, pues, un juicio, sino que se trata de algo más. No solamente hacer este juicio, sino de ver qué alcances tiene el juicio moral de las cosas, chicos. ¿Qué tanto se debe hacer algo o no se debe de hacer? Ahora, para llegar a este punto, pues también hay que entender que el problema por sí solo tiene que ser atendido. Entonces, vamos a la composición de la ética normativa. Nos dice que es un tipo de investigación filosófica que se basa esencialmente en un análisis a priori. ¿Qué es esto del análisis a priori? Bueno, trata de determinar las propiedades tal cual de los propios actos de las personas. Ujú. Además de esto, bueno, pues busca considerar si algún acto es justo o si es equivocado. ¿Cómo esto? Entonces me está diciendo que pues una acción puede ser equivocada o puede ser justa, pero hay un tipo de ética que no lo ve así. Es correcto. Hay un tipo de ética que no lo ve de esa manera. Entonces, ¿cuál sería la situación aquí? Bueno, como les dije, no solo se trata de este juicio de si algo es justo o no lo es, sino que además de ello, ver las dimensiones del propio caso. Y justamente a eso vamos. Permítanme. Ahora, les decía que pues este juicio no solamente si era justo o equivocado, que simplemente entra justamente dentro de lo que es el juicio moral, considera el papel del carácter de las personas en las elecciones de sus actos. Es decir, no solamente busca, pues, juzgar si un acto es bueno o es malo per se. No solamente se limita a eso, sino que tanto una persona es consciente de ello, cuáles son las acciones y su postura ante dicha elección. Porque recuerden, por ejemplo, el principio de inocencia nos dice que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero además de ello, hay medidas como, por ejemplo, que una persona, aunque a sí misma se diga culpable, se reconozca culpable de un delito, se deben ver las circunstancias.
porque a lo mejor esa persona fue obligada a decirse culpable. Entonces, hay que considerar la virtud en ello de la elección del acto y del juicio per se. Entonces, esta ética, más allá de la descriptiva, que solo busca ver por qué una persona hizo algo, la normativa sí se basa en el valor del juicio moral. ¿Tiene valor el juicio? ¿Qué tanto afecta el considerar un acto justo o no justo? De aquí se extraen muchas respuestas. Ya saben, la filosofía sí funciona. Pero para ejemplificarlo desde el caso de Claudia Mijangos, para que quede entendida la importancia y el estudio de la ética normativa, vamos a ver los 3 tipos de análisis que se hace en cualquier caso donde la ética entra. Primer punto, estudio de caso particular dado por la realidad de los hechos. Chicos, ¿ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la Mataviejitas? Ya que andamos, iba a decir otro personaje, pero ya que es también del nicho cultural mexicano. ¿Han escuchado hablar de esa señora? Sí, Eh, ¿Qué es lo que hacía ella? llegaba con personas de la tercera edad y se presentaba como su enfermera y las estrangulaba, si no me equivoco. Ujú, así es. Las estrangulaba, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho ese punto, chicos, se podría dar el mismo juicio de valor, se podría eh, juzgar ambos casos con la misma circunstancia, es decir, se debería dar la misma pena a la Mataviejitas que a Claudia Mijangos, entran en el mismo costal. Ojo, las dos quitaron vidas, pero ¿se deben juzgar a las dos por igual? No, porque se ¿Qué supone opinas? que Claudia Mijangos tenía un problema mental y la Mataviejitas no tenía un problema mental. Sí tuvo una infancia donde padeció violencia y abusos, pero no tenía una enfermedad como tal mental. Así es. Ahora, otra causal, otra agravante, digamos. Póngale usted que la Mataviejitas también tenga un trastorno mental. Ojo, eh, para si no saben, lo que comúnmente se conoce como psicopatía, una persona sea psicópata, pues también tiene una terminología desde la ciencia psiquiátrica, desde la medicina psiquiátrica. Y esa terminología se le llama trastorno de personalidad antisocial. Es un trastorno mental en el cual la persona es incapaz de sentir empatía, remordimiento, utiliza a las personas, se beneficia de las personas para poder hacer las cosas, etcétera. Entonces, supongamos que entran en el mismo costal. Hay otra cosa que entra y que hace diferencia. Primero, las dos hay un trastorno mental, pero segundo, no es lo mismo porque hubo más víctimas de la Mataviejitas porque había un modus operandi. Ella no sé si se acuerdan, pero se disfrazaba de enfermera, se hacía pasar por enfermera y lo que hacía era pues vender sus servicios, ofrecer sus servicios, ya que las personas la contrataban, pues hacía lo que quería hacer con ellos. Entonces, si se dan cuenta, también hay un modus operandi, cosa que en el caso de Claudia Mijangos, pues fue distinto, porque ella lo hizo una ocasión y por inducción de otra circunstancia. Entonces, ¿se debe castigar igual a la señora Mijangos que a la Mataviejitas? Pregunta importante, chicos, ¿se debería dar el mismo tratamiento a esos casos? Bueno, ya dijo su compañera que no, pero los demás,
¿Creen lo mismo que no? Creo que se han quedado sin palabras. Profe, yo diría que sí, porque en sí mató a un ser humano. Ujú. Bueno, en este caso, Claudia mató sí a sus 3 hijos, no hay que olvidarlo, y la Mataviejitas mató a varias personas de la tercera edad. Te dice sí es el mismo tratamiento. Su compañera ya dijo que no. La realidad, chicos, es que los dos casos, aunque se tratan de personas que asesinaron, de mujeres que asesinaron personas, la realidad es que no es el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que entender la particularidad de cada caso. Sí, Claudia Mijangos tenía un trastorno mental, la Mataviejitas también tenía otro, pero los síntomas son distintos. ¿En qué sentido? La Mataviejitas era consciente de lo que hacía y Claudia Mijangos, pues hasta lo que se ha demostrado, no tenía esa conciencia de sus acciones, chicos. Entonces, no es el mismo punto de partida. Primer punto, cada caso es particular, entonces hay que analizar el trastorno de cada una de ellas y sus motivaciones para determinar la acción. Segundo punto, el primer nivel de análisis reglamentario. Aquí sí vamos a coincidir todos. Las dos hicieron algo bueno o hicieron algo malo, chicos. Mijangos y la Mataviejitas. Malo. Malo, malo, malo. Pues sí, a nivel reglamentario, las dos cometieron asesinato. Y eso es algo que tampoco podemos dejar pasar en el caso de la Llena de Querétaro. Entonces, en el primer nivel de análisis reglamentario, cometieron faltas, sí, entonces las dos deben de tener un, pues un juicio, una sanción o algo que pues permita ver un ajusticiamiento. Y pues el segundo nivel de análisis es normativo. En este sentido, ¿fue correcto? ¿No fue correcto? Pero sobre todo, considerar el carácter de las personas en la elección de dichas acciones. Ya vimos que, por ejemplo, se habló del trastorno de Claudia Mijangos, pero no sabemos todo lo que tenía, chicos. El lóbulo frontal lo que hace es que entre tantas cosas, el ser humano tenga control de sus emociones. Aunado a ello, hablamos de que tenía paranoia. Y en algunos reportes, como les digo, se señala que ella no solamente ya escuchaba voces desde antes, sino que incluso tenía ciertas, alucinaciones visuales, donde además de ello se acompañaba de un delirio. Un delirio es un pensamiento recurrente y de manera intrusiva, donde ella pensaba y sentía que iba a venir el apocalipsis. Incluso hasta lo llegó a decir, va a acabarse Querétaro, ya no va a haber Querétaro, va a pasar algo malo. Incluso decía que el cielo se iba a caer. Entonces, indudablemente sí había un trastorno mental. ¿Era consciente de lo que hacía? Pues no tanto, chicos. Y es aquí donde entra la otra parte. Ella acusó que el padre le decía, pero pregunta, ¿qué tan real puede ser eso de que el padre le decía que lo hiciera? ¿Podemos confiar Se 100% en supone que sí era real? ¿Perdón? Perdón, profe, se supone que esa mujer veía como demonios a sus hijos, ¿no? Ujú. Tenía como que se le distorsionaban las imágenes de sus hijos. Así es. Es correcto. Por eso les digo que para el ejemplo de la clase, tomé un artículo que no estaba completo, pero en otras fuentes dicen y aseguran eso, que ella no veía a sus hijos. De hecho, lo que sí dice ese artículo es que inclusive ella todavía piensa, habla de sus hijos como si todavía estuvieran vivos.
Decir, para ella en su mundo, ella no los mató. Inclusive dentro de su contenido de psicosis y de delirio, se puede decir que ella lo que estaba haciendo era proteger a sus hijos. Ojo, que sí escuchaba la voz del padre que le decía que los matara, pero ella refería que no le hacía caso, que trataba de pelear contra la orden del sacerdote. Pero vuelvo al punto. Chicos, cuando hay algo llamado esquizofrenia, sí saben qué es la esquizofrenia, ¿verdad? ¿Sí saben? ¿No Sí, saben? sí, sí, sé. ¿Qué es la esquizofrenia, compañera? Es eso, cuando empiezas a escuchar voces o cambias de personalidades. Ujú, así es. Es un trastorno psiquiátrico caracterizado por aparición de pensamientos intrusivos, alucinaciones auditivas y visuales y un estado catatónico. Es decir, la persona piensa cosas que no son reales, está seguro de que van a pasar, pero además escucha voces o ruidos que no existen y ve cosas que no son reales. Entonces, en el caso de ella, chicos, sí pasó eso. No solo tenía la patología del lóbulo frontal que menciona, la epilepsia del frontal, sino que también se asocia un trastorno psicótico que ella padecía. Entonces, pues bajo ese punto podemos inclusive hasta dudar de que el padre le dijera eso. Segunda, cuando ella los está matando está bajo un brote psicótico, ella no sabe qué está pasando. Y tercero, ella aún cree. Creo que incluso comentaban que muchas personas no le han dicho o no le decían qué pasó porque pues ella en su mente pues los estaba protegiendo. Aunque pues parte de su terapia sí era estarle informando qué pasó. Y es ahí donde llegamos al análisis normativo y al caso, al estudio de caso particular. ¿Se le debe dar el mismo castigo a un asesino que hace las cosas consciente? ¿A un homicida, a un feminicida que es consciente de lo que hace? ¿Se le debe dar el mismo eh, tratamiento, el mismo castigo a Claudia Mijangos que a alguien que lo hace conscientemente, chicos? Es aquí donde le contesto su pregunta a Ana Valeria. Usted respondió que qué pasó. Usted preguntó qué pasó. Si se da cuenta, ella ya fue liberada hace unos 2, 3 añitos, 30 años después de lo que pasó. La cuestión es que su condena, por decirlo de una forma, no era que fuera a la cárcel como una persona común o como debería suceder con una persona común. ¿Qué pasó con ella entonces? Eh, no fue de a gratis, chicos. Estuvo muchos años, y se lo digo así, estuvo años en observación por psiquiatras y por psicólogos, porque el spoiler alert, detectar un trastorno mental con estas características nunca es algo sencillo, chicos. Ajá. Entonces, no podemos decir que pues, vayan, no, pues sí, les digo, no podemos decir que sea algo común ni algo normal, no es algo bueno lo que hizo, pero tampoco es que ella estuviera consciente. Desde lo normativo está el castigo. Desde el diagnóstico no es sencillo. Hay personas que son diagnosticadas con trastornos, pero puede pasar años para dar un diagnóstico certero, chicos. Y sobre todo cuando hablamos de una psicosis que no se manifiesta siempre de manera común, de manera visible. Les digo que los trastornos mentales no se ven a simple vista.
Incluso hace poco vi un comentario, hace rato vi un comentario de alguien que decía, ojalá las enfermedades mentales sangraran para que nos diéramos cuenta de que alguien está con ese padecimiento. Porque en la vida real usted puede pasar al lado de cualquier persona y no sabe si tiene depresión, si es bipolar, si tiene esquizofrenia, si es un trastorno delirante, si es una psicopatía, si hay un trastorno cognitivo. Puede pasar al lado de una persona y no darse cuenta que esa persona está enferma. Entonces, respondiendo a lo que usted decía, David Zúñiga, si ella se dio cuenta, ¿por qué no hizo algo? Porque la respuesta es que ella no es consciente de ello. La mayoría de los trastornos mentales no son autoconscientes. Es decir, la persona que los padece ni siquiera sabe que ha sucedido eso. Ujú. Profe, Entonces, yo, disculpe, yo hace como, ¿qué será? Como 5 meses, yo creo, hubo un caso aquí por donde yo vivo, se llama, bueno, ujú, por Villa de Pozos, donde igual era una pareja, entonces vivían en, pues sí, en su casa, ¿no? Y tenían sus niños, pero sus niños estaban pequeños, pero el señor no era el papá de los niños. Entonces, los niños como estaban chiquitos, uno creo que era de meses, no recuerdo bien, veían que pues a veces veían los niños, los vecinos, veían los niños afuera pues jugando y todo, pero hubo un tiempo en que ya no veían a los niños, entonces la que era bueno, la esposa, la mamá de los niños, andaban, pues sí, ella tampoco no salía ni nada. Y decía, ya al último que empezaron los vecinos que pues no veían a los niños ni nada, empezaron a preguntar, pero pues nadie, pues no, ni la mamá salía ni nada, nada más el que era pareja de la señora. Y pero pues lo normal, ¿verdad? Entonces los vecinos como que pues no se alertaron ni nada. No, hasta que empezaron a oler, de la casa salían olores feos. Entonces eran dos niños que el padrastro los había matado, pero los habían, o sea, los tenía en una caja. Solo les ponía arena y cal para que no olieran tanto, pero decían que ya tenían ahí hasta 2 meses ya los niños, y hasta que él mismo, yo creo que su, no sé, su conciencia y todo fue cuando él mismo les dijo a los vecinos que los había matado, pero los tenía ahí, a los niños, los tenía, pues sí, en cajas, ¿verdad? Pero yo creo que ya de tanto, y él mismo decía que él no sabía por qué lo hizo, y al último se arrepentía, o sea, es como que un mismo caso así. sí, mire, aquí como le digo, primero, si se da cuenta, Juana María, gracias por compartirlo también. Volvemos al punto de la ética normativa, donde en el primer aspecto es primero ver las particularidades de cada caso. Aquí valdría mucho la pena, pues, investigar todo. Por lo que usted me dice, la persona no era el mismo caso o similar. No había una psicosis, no había una alteración de la percepción. Aquí la persona simplemente quería, pues yo creo que sí lo hizo, pero pues no tenía un lugar donde esconder los cadáveres o de cierta manera le generó un trastorno también, no una cuestión de percepción, porque eso ya se hubiera notado, pero a lo mejor una cuestión de culpa mal llevada en el sentido de que pues no quería que nadie supiera, pero pues, ¿cómo decirlo? No creo que entre en el mismo costalito, pero también hay una realidad. Podemos tener a 30 personas con depresión mayor, todas, y las 30 se van a comportar de formas distintas. Entonces, sí valdría la pena que algún profesional, varios profesionales, porque leo en el caso de la llena de Querétaro, no fue solo una persona, fueron muchas personas las que estuvieron viendo el diagnóstico precisamente para ver si no estaba engañando a alguien, y finalmente poder dictaminar qué es lo que sucedía. Entonces, en el caso de este sujeto, pues tendría que haber igual peritajes, entrevistas, seguimiento y pues determinar qué fue lo que sucedió, pero usted dice que les echaba cal, entonces él estaba consciente de lo que hizo, simplemente que pensaba que a lo mejor no
pues no había más consecuencia, porque también hay que ver una cosa. Siempre cuando hablemos de un dictamen o de un diagnóstico, siempre hay que tomar en cuenta todas las enfermedades. Entonces, una pregunta, Juana María, ¿este personaje saben si tuvo COVID? Y no sé, profesor, la verdad desconozco porque de hecho a la esposa también la metieron a la cárcel porque pues ella sabía todo, pero no decía, o sea, no sé, muchos dicen que no decía por miedo a que le hiciera lo mismo o porque también estaba involucrada en eso. No sé, la verdad desconozco de eso, pero pues ya, pues sí, se quedaron ahorita supuestamente, pues están en la cárcel, pero decían que a lo mejor a la mamá la podían, o sea, la podían tratar mal para poder sacarla, pero pues estaba como que en pues un entre sí, ¿no? Por lo mismo de que no sabían cómo, si era por miedo de que no decía o por algo. Sí, no, la persona pues seguramente su motivo tendría, el chiste es determinar cuál. Les digo que si alguna de estas personas no tenía esta enfermedad, ay, perdón, Sí, porque, gracias, porque una de las secuelas del COVID, no sé si se acuerdan, es la anosmia, la incapacidad de poder detectar olores. Entonces, a lo mejor una de estas personas no se daba cuenta, el perpetrador no se daba cuenta o no podía distinguir el olor, cosa que las demás sí. Entonces, aquí habría que, como le digo, desde lo normativo, ver las características del caso, las características de las personas, para poder entonces encontrar una pues situación más apegada a los hechos, porque fuera de ahí caemos en lo que pasó ahorita, Juana María, estamos dando pura suposición. Lo que le digo del caso Mijango se lo comento porque ya ha sido documentado. Incluso ahorita preguntaba a su compañera Valeria si ha tenido tratamiento. Fue sentenciada no como tal a cárcel, sino a tratamiento psiquiátrico, pero que estuviera a los 30 años en una institución gubernamental ahí en Querétaro. Ya salió porque cumplió su condena, pero una de las condicionantes es que tiene que seguir con el tratamiento, y para poder seguir con el tratamiento tiene que haber una persona que se lo suministre. Esas son las condicionantes, Ana Valeria. Eh, Esto rompe con un pensamiento donde mucha gente dice, pues que yo no quiero que me mediquen porque pues los medicamentos de estas enfermedades causan adicción. Muchos de estos medicamentos ya no tienen estas consecuencias. Ya no está este temor ya no debe de estar este temor a la farmacodependencia porque es un temor infundado. Ya no hay algo real. Y se muestra en el sentido de que a esta persona alguien más le tiene que estar dando ese tratamiento. Y es una de las condicionantes del por qué ella logró, pues, que la sacaran, porque, pues, el caso fue tan mediático que incluso en la cárcel corría peligro. Entonces, la única manera de que pudiera, pues, haber una sanción justa era esa, que estuviera bajo medicación, que pudiera tener cierto nivel de conciencia, pero sobre todo manifestar un cierto nivel de autocontrol de algunos impulsos de agresividad. En el caso de ella, pues los ha habido. No sé si haya visto usted, compañera, imágenes de ella misma, el video, pero cuando la liberan, pues sí se nota que la persona, pues está, pues digamos, en un estado de conciencia no óptima. Ujú, no está al 100%. ¿Por qué? Porque, pues, una, ese trastorno y dos, la atención de dicho trastorno, donde pues el anticonvulsivo que se le da, pues, funciona como un calmante y muchas veces induce un estado de tranquilidad. Entonces se le puede ver de esa manera. David, También, bueno, hay una película de DC Comics que es La Liga de la Justicia, Injustice, se dice, salió en 2021. Habla sobre que, bueno, el Joker va a buscar a envenena a Batman, Superman sí, con ajá, kriptonita, ¿no? busca a Batman, no, busca a Superman
y Ajá. le pone un alucinógeno y mata a su esposa que Ujú, tenía un bebé. Y ahí entra ujú. también lo de porque estamos hablando de la ética. Autoconciencia. Ujú. Ujú, Que si hubiese matado al Joker, no hubiesen hecho eso. Y también, ¿sí? ujú. Sí, es correcto, pero en el caso del Joker, a lo mejor pónganlo ustedes de acuerdo con Batman, no tienes que asesinarlo, pero sí estar al pendiente de que no se escape, que siendo objetivos en la vida real, sería más difícil que este personaje se escapara a como lo hacen las historietas, porque en las historietas y películas, pues les hace planes muy de un genio, de un IQ de más de 130 de 140 donde pues resuelve las cosas. Entonces, también esta cuestión de si matas o no matas, pues más allá de eso es, ¿por qué no hacerlo? Porque la persona tiene derecho a la vida y es lo que vamos a ver después. Y sobre todo en el caso de Batman, ¿por qué no se le da atención? Hay un cómic que usted menciona, por lo que menciona, le gusta este mundillo. Hay una historia bien interesante que se llama Batman Arkham Asylum, donde Batman no es Bruce Wayne, no es la persona que siempre hemos pensado. No sé si usted sepa, pero su papá es médico Thomas Wayne. En esa historia, Batman no es Bruce, es Thomas Wayne, es su papá, pero no es médico general, es psiquiatra. Entonces, esa historia trata de que por las mañanas, por las noches, agarra a los criminales, pero busca que los manden al asilo Arkham, al manicomio, al hospital psiquiátrico, porque ya por las mañanas, sé como Bruce Wayne lo que hace es darles seguimiento, darles fármacos, darles psicoterapia para buscar, como dijo hace rato su compañera, reinsertarlos. ¿Por qué? Porque eso sería lo más adecuado. No solamente andarlos golpeando, sino realmente ver cómo poder reinsertarlos. Entonces, si lo puede encontrar, David, se lo recomiendo mucho. Sí, ¿Vale? lo voy a buscar. Gracias. Muy bien, chicas, chicos, pues, ¿qué creen? Que se nos está acabando el tiempo. Como pueden ver, este tema de la señora Mijangos da para muchísimo y sobre todo porque todavía nos falta ver más tipos de ética. Aquí en la semana 4 que les estoy compartiendo, está en la primera parte la hiena de Querétaro. Es el artículo que vimos, aquí está. Lo pueden ver, pueden buscar también más información de ella, no confiarse solamente en lo que dice el profesor, porque a lo mejor también me faltan detalles porque pues yo no estuve en el caso, ¿verdad? Yo solo veo lo que reporto, o reporto lo que veo, mejor dicho, y tipos de ética. Hasta ahorita llevamos descriptiva y normativa. La siguiente clase vamos a seguir con ética religiosa, ética laica y los tipos de ética. Si gustan ir leyendo, para que ya la próxima clase pues solamente vayamos desenmarañando cosas que a lo mejor no se han visto del todo. ¿Sale, chicos? Prendan su camarita, por favor. Saluden. David, no se ve. Ah, ya. Ah, no, no se ve, David. Tampoco Gutiérrez. Ahí está. Ah, no, no se ve. Dale, chicos, pues espero que la próxima semana sigamos con la dinámica, que pues vayan viendo más sobre este tema y si hay dudas o preguntas, pues las vamos a responder, ¿sale? Que tengan muy bonita noche, excelente fin de semana y nos vemos por aquí el próximo jueves en punto de las 8:30. ¿Sale? Gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Nos Buenas vemos. noches, nos vemos. Gracias.